Entonces, de nuevo a todos, bienvenidos. Mi nombre es Valeria Martínez Hurtado, yo soy residente de segundo año de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia, junto con el doctor Fabián David Casas, que es docente de la universidad y anestesiólogo del Hospital San Vicente Fundación. El día de hoy les traemos la charla de innovación en anestesiología. Vamos a hablar de algunas nuevas técnicas en monitoría. Al doctor Fabián agradezco su compromiso para el desarrollo de esta charla y su colaboración para lo mismo. Para el día de hoy entonces nos planteamos dos objetivos grandes. El primero es analizar algunas consideraciones sobre la monitorización en anestesiología y el segundo, presentar algunas tecnologías de nueva monitoría que son aplicables en anestesia y la evidencia disponible sobre estas. Para esto vamos a hablar entonces inicialmente de una introducción, luego vamos a hablar de monitoría cardiovascular. Puntualmente para esta parte decidimos escoger monitorización no invasiva del gasto cardíaco. Eso primero porque hay una charla reciente del compañero Sebastián Pareja donde hablamos de monitoría del gasto cardíaco, donde se hablan de otras distintas técnicas, y segundo porque el desarrollo de estas técnicas no invasivas durante los últimos años ha sido grande y quisimos explorar un poco en ese terreno. Con respecto al segundo tema, que va a ser monitoría de la nocicepción, lo escogimos porque la investigación en los últimos años frente a esta brecha de conocimiento ha sido bastante alta y hay ciertas cositas nuevas de las cuales hablar. Y finalmente vamos a hablar de aplicación de tecnologías en solución de cosas que hacemos habitualmente en la monitoría en anestesia, para dejar algunas conclusiones y un espacio para la discusión al final. ¿Por qué es importante entonces hablar de este tema el día de hoy? Vamos a partir de hablar un poco de morbimortalidad asociada a anestesiología. Tenemos entonces que si trazamos una línea del tiempo que inicia más o menos en 1950, tenemos que para ese momento la mortalidad era de 1 por cada 2.680 anestesias. Posteriormente, para la década de los 80, la mortalidad reportada era alrededor de 1 por cada 10.000 anestesias, pero para 2010 vemos que esa mortalidad disminuye significativamente a una muerte por cada 2.000 anestesias. Obviamente estos reportes de epidemiología son variables de acuerdo al lugar y a la incidencia que se tenga en cuenta de manera local, pero vemos que durante los años ha habido una disminución significativa de la mortalidad. Cuando se ha estudiado por qué esta disminución de la mortalidad, se han encontrado factores como la disponibilidad de agentes anestésicos que son más seguros, el entrenamiento de los anestesiólogos que ahora se hace de una manera distinta, la población que es anestesiada, y esto asociado también a la ampliación de las técnicas quirúrgicas. Y finalmente, muchos autores concuerdan en que la monitoría en anestesiología ha permitido esa reducción significativa de la mortalidad. Monitoría se define entonces como la observación o supervisión de uno o más variables para detectar eventuales anomalías. Puntualmente en anestesia no solamente tiene en cuenta variables fisiológicas, sino que también tiene en cuenta el funcionamiento de la máquina de anestesia. Una técnica de monitorización entonces debe ser continua para permitir un rápido reconocimiento y corrección de esa variable anormal que desarrollamos en el tiempo. Pero pasa que para que una técnica de monitoría tenga sentido, debe haber un tratamiento disponible que pueda corregir esa alteración que encontramos en las variables. Y adicionalmente, debe ser un tratamiento más efectivo cuando se administra rápidamente para que tenga sentido que la monitorización sea continua. Eso nos permite que la aplicación de la monitoría pueda impactar en desenlaces importantes para los pacientes. La Sociedad Americana de Anestesiología propone unos estándares de monitoría básica, eso a partir de dos premisas. La primera de ellas es que el personal de anestesia calificado debe estar presente durante la realización de todas las anestesias generales, regionales y la atención anestésica monitoreada, que básicamente se refiere a sedación. La segunda tiene que ver con que durante toda anestesia se debe valorar de manera continua 4 variables. La primera de ellas es la oxigenación a través de la oximetría sanguínea, pero en caso de anestesia general también a través de la monitoría de los gases inspirados.
Se debe evaluar también la ventilación, eso a partir de una parte clínica donde tenemos en cuenta la adecuada expansión torácica, que sea bilateral, que sea constante y a un buen patrón ventilatorio, pero adicionalmente tenemos una herramienta tan importante como es el CO2 expirado y la capnografía que podemos usar de manera regular y que debemos usar en todo paciente bajo anestesia general. Para la circulación, entonces, hacemos una evaluación de la frecuencia cardíaca y no solo de la frecuencia, sino también del ritmo a través del cardioscopio y la presión arterial debe ser tomada al menos cada 5 minutos. Esa modificación del intervalo de toma de la presión se ajustará a cada caso clínico. Finalmente, la otra variable que se debe monitorizar es la temperatura. Esto cuando se pretenda, se anticipe o se sospeche que va a haber cambios significativos en la temperatura corporal durante el procedimiento al que va a ser sometido al paciente, asociado a la duración mayor de 2 horas del procedimiento, por ejemplo, o a variables durante la cirugía como el alto recambio de líquidos o un paciente crítico, por ejemplo. Es importante que esta es la monitoría que se propone de manera básica, pero para esa monitoría básica hay adaptaciones según sea la cirugía o según sea el paciente que debemos tener en cuenta. Pero adicionalmente, en cualquiera de los casos debe haber unas alarmas preestablecidas, ajustadas para el tipo de paciente que nos indiquen cuándo estas variables están alteradas para poder actuar en consonancia. Y la ASA hace puntualmente la aclaración de que si uno no tiene disponible o no puede monitorizar alguna de estas variables, debe quedar consignado en la historia clínica por qué no se puede hacer y qué se está tratando de hacer para solventar esa dificultad. Además de esas técnicas de monitoría ASA básica que en este momento se consideran la parte integral, una parte integral de la práctica anestésica, se han desarrollado con el objetivo de aumentar la seguridad de la práctica anestésica a partir de la disminución del error humano, que es una causa importante de mortalidad, reportada como la tercera causa en Estados Unidos. Se han desarrollado entonces nuevas tecnologías de monitoría que han ido avanzando durante el tiempo y han ido creciendo también de acuerdo a la disponibilidad y a las aplicaciones que se han ido multiplicando exponencialmente durante el tiempo. Para estas nuevas técnicas de monitoría entonces se deben tener en cuenta varias cosas. Lo primero es conocer el principio técnico por el cual esta técnica funciona, la validación comparando con métodos de monitorización convencional o contra el gold estándar, el resultado del paciente en desenlaces como mortalidad o reducción de efectos adversos, el perfil de seguridad puntual de esa técnica de monitoría, qué efectos adversos me puede causar, la facilidad del uso rutinario y aquí se incluye la disponibilidad en el medio para usar estas técnicas y finalmente para aplicación de nuevas técnicas que de pronto tienen costos más altos, sí debería haber estudios de costo-efectividad que se adapten al medio donde se va a usar. Con respecto a esa parte de la validación, tenemos entonces que me gustaría aclararles estos términos antes de seguir presentando un poco de evidencia porque van a ser importantes para que entendamos esa evidencia. El primero de los términos es la validez, que se considera la proximidad entre el valor que yo obtengo con mi técnica de monitoría y el valor de referencia aceptado, en este caso la variable fisiológica que yo estoy midiendo en el paciente. Se define entonces o está relacionado con el sesgo o el error sistemático y para la mayoría de las técnicas de las que vamos a hablar se acepta un porcentaje de error, que es esa variación, que sea menor al 30%. Esa es la validez. Por otro lado tenemos la precisión, que es el grado de concordancia entre los resultados que uno obtiene y se refiere a ese error aleatorio o reproducibilidad que voy a tener de el hallazgo de los resultados. Es decir, que no le pegué simplemente al resultado de forma ocasional. Entonces, cuando tenemos una nueva técnica de monitoría, lo que buscamos es que ésta sea precisa o válida y que sea exacta y que no se comporte como el resto de ejemplos que vemos en la gráfica, donde puede ser, por ejemplo, precisa porque hay un alto grado de concordancia, pero no válida porque no se aproxima al resultado de la variable fisiológica real. Otro punto importante con respecto a esa aplicación de nuevas tecnologías para la monitorización es la parte de normatividad. En Estados Unidos se tiene en cuenta el concepto de la FDA. Ellos tienen un proceso de desarrollo de dispositivos que cuenta
con 5 pasos. El primer paso es el concepto y descubrimiento de esta nueva técnica de monitorización, y aquí se divide el dispositivo en 3 clases: clase 1, clase 2, clase 3. La monitorización en la mayoría de los casos se cuenta como clase 2. Eso significa que requiere unos controles generales que se le hacen a todos los dispositivos, pero adicionalmente unos controles especiales que tienen que ver con rendimiento estricto y basal de esos dispositivos. El segundo punto es una investigación preclínica donde se hace un prototipo de investigación. El tercero es que haya una garantía razonable de seguridad y eficacia para poder sacar ese producto a que sea usado de manera comercial. Una aprobación. Para esta aprobación se necesita tener una comparación o una validación de ese método de monitorización con respecto al gold estándar. Y adicionalmente, posterior a la comercialización, se hace una supervisión de la seguridad. Se espera sobre todo un reporte de los efectos adversos que se puedan ver asociados a esa técnica de monitoría. Y para este caso, los efectos adversos incluyen también una medición inadecuada de la variable que estamos buscando. En Colombia tenemos en cuenta entonces el INVIMA, y para el INVIMA el procedimiento para estas técnicas es bastante similar. Hay una fase 1 donde se analiza y se diseña el prototipo del equipo médico, una fase 2 donde se implementa, una fase 3 donde se hace un mantenimiento y se evalúa la evolución y el rendimiento del equipo, y finalmente un monitoreo y evaluación que es constante en el tiempo. Y para eso se tiene en cuenta un reglamento técnico metrológico y unas fases de premercadeo, mercadeo y posmercadeo, donde hay que hacer un reporte del rendimiento en cada una de ellas. Teniendo claro ya entonces el contexto acerca de las técnicas de monitorización, vamos a hablar inicialmente de monitoría no invasiva hemodinámica. Para esto, esta técnica de monitoría se centra en poder realizar una fluidoterapia dirigida por objetivos, que vemos que probablemente mejora los resultados de los pacientes en el intra y posoperatorio, pero a día de hoy la mayoría de los protocolos están basados en parámetros de flujo como la medición directa del gasto cardíaco o en predictores dinámicos de respuesta a los líquidos, por ejemplo, la variabilidad de la presión de pulso. Pasa con estos métodos que la mayoría son o invasivos, con las complicaciones que puede haber asociada a eso, o dependientes del operador, entonces requieren un entrenamiento adicional. Entonces, en ese sentido, se han buscado entonces técnicas de monitoría no invasiva y tecnología al respecto. Dentro de las distintas tecnologías tenemos el desarrollo de bioimpedancia a través del tubo orotraqueal o de manera transtorácica, la bioreactancia. Se han tratado de desarrollar sondas, por ejemplo, para la medición del gasto cardíaco a través de ecografía transesofágica, que sean delgadas, que no sean reutilizables, sino que se puedan desechar. Y adicionalmente se han usado distintas técnicas para medir esa variabilidad de la respuesta a líquidos, por ejemplo, a partir de tonometría de aplanación. Puntualmente para el día de hoy vamos a hablar de bioimpedancia y de bioreactancia. La primera técnica entonces se refiere a una técnica que usa la energía para medir la resistencia del tejido a esa energía. Puntualmente se puede hacer de distintos métodos. Hay la monitoría hemodinámica no invasiva a través de bioimpedancia transtorácica, que no ha demostrado ser tan efectiva, pero de manera más reciente se ha desarrollado la monitoría endotraqueal del gasto cardíaco, eso con un dispositivo llamado ECOM que se desarrolló en CONMED. El funcionamiento de este dispositivo entonces es a través de la inserción de un tubo endotraqueal parecido al convencional, pero que en su balón va a tener unos electrodos de medición. Esos electrodos van a emitir energía y van a hacer a su vez la medición de la resistencia de los tejidos a esa energía, puntualmente de la aorta torácica. Esos electrodos están ubicados de manera estratégica para no solamente medir esa resistencia a la energía en un sentido, sino para medirla en varios sentidos y con eso evitar o aislar los estímulos provenientes de otras corrientes eléctricas. Y a partir de esa medición de la resistencia lo que se logra es una estimación del gasto cardíaco. Para esa estimación del gasto cardíaco, entonces tenemos unas ventajas: que se hace de manera no invasiva, que no hay interferencia con otros equipos electrónicos,
Y vemos en este video cómo funciona a través de la variabilidad que vamos a tener en la aorta torácica a medida de que el gasto cardíaco avanza. Entonces voy a medir esa impedancia a través de una cardiografía, que se podría llamar de tal manera, y básicamente lo que pasa es que si el flujo aumenta, la impedancia disminuye, y si el flujo disminuye, la impedancia va a aumentar. Y a partir de eso voy a desarrollar valores de gasto cardíaco y de índice cardíaco que me van a permitir tomar decisiones clínicas. Las desventajas de esta técnica es que realmente está poco validado, tiene limitación en grandes cirugías, hay una necesidad de contacto siempre con la tráquea, entonces está susceptible a los cambios con el movimiento. Con respecto a validación de esta técnica de bioimpedancia a través del tubo endotraqueal, entonces encontramos distintos estudios. Les traigo estos dos de 2012 y 2019, donde se ha encontrado básicamente que aunque los resultados de medición de bioimpedancia son consistentes, no pueden ser intercambiables con la técnica, por ejemplo, de termodilución, eso por un porcentaje de error alto y unos límites de concordancia bastante amplios, además una R que se acerca al cero. Adicionalmente, en estudios más recientes, este es puntualmente un artículo de revisión donde se hizo una revisión sistemática pero no metaanálisis de estos resultados, se ha visto que es bien esa impedancia a través del tubo endotraqueal puede medir el volumen sistólico y el gasto cardíaco con cierta precisión, según reportan en el resultado del estudio, pero vemos unos límites de concordancia que son demasiado amplios para una variable como es clínicamente el gasto cardíaco y van desde menos 2.5 a 2.8, es decir, la variabilidad es muy amplia. Entonces esa validación se queda un poco dudosa. Pero con respecto a aplicación clínica, entonces existe este estudio, es un estudio de 2015 donde se hizo un ensayo clínico con 100 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía coronaria y se dividieron en dos grupos. Unos pacientes a los que se le hacía un algoritmo guiado por esos resultados del gasto cardíaco en la bioimpedancia y otros pacientes a los que se les hacía cuidado estándar. Lo que se encontró es que la bioimpedancia aumenta la carga de líquidos y aumentó la dosis usada de dobutamina, pero con respecto a desenlaces ya un poco más clínicos, el tiempo de extubación fue distinto, pero si miramos la parte no estadística vemos que la diferencia fue de 60 minutos, entonces puede que no sea tan significativo. No hubo diferencias en alta hospitalaria o en morbilidad, entonces la conclusión básicamente es que la bioimpedancia a través del tubo disminuye el tiempo para la extubación, pero eso no logró disminuir estancia hospitalaria ni tasas de morbilidad cardíaca importante en los pacientes. Entonces la aplicación clínica de la bioimpedancia tampoco es tan clara. El segundo método de monitoría hemodinámica no invasiva del que vamos a hablar es la bioreactancia. Esta bioreactancia se desarrolló en una compañía llamada Cheetah Medical, donde el dispositivo se llama NICOM por la sigla de monitoría no invasiva del gasto cardíaco. Lo que se hace entonces para esta bioreactancia es tener un monitor que va a estar conectado a unos electrodos que van posicionados en el tórax del paciente. Mientras el video avanza, les muestro cómo en los últimos años los estudios acerca de esta técnica han aumentado exponencialmente. Esos electrodos se ubican de manera estratégica en el tórax para un total de 8, donde un electrodo lo que va a hacer es emitir una onda hacia el tórax y va a medir un cambio de fase. Ese cambio de fase se mide a través del otro electrodo que lo que hace es recibir la señal del voltaje emitido por esa onda. El cambio de fase entonces es lo que me va a permitir posteriormente a través de el cableado hacer un algoritmo que permite mirar cómo es la variabilidad de esa fase en los distintos momentos del ciclo cardíaco. Entonces, asociado a esa variabilidad, yo puedo hacer distintos estímulos al paciente. Por ejemplo, puedo realizar un reto de líquidos y con ese reto de líquidos evaluar si el paciente es o no respondedor. Para evaluar si el paciente es o no respondedor, entonces voy a tener una línea de base de ese cambio de fase y voy a mirar si la respuesta es mayor o menor al 10%.
Si el volumen sistólico aumenta por encima del 10%, entonces voy a hablar de un paciente que es respondedor a líquidos y que se va a encontrar en esa fase favorable de la curva de Frank-Starling, donde el aumento de esa precarga me va a aumentar el gasto cardíaco. Pero por otro lado, si el volumen sistólico no aumenta más de 10%, me voy a encontrar en esa fase ya no favorable de la curva de Frank-Starling. Ventajas de este método: es no invasivo, tiene un menor costo comparado con otros métodos de monitoría del gasto, no requiere una capacitación tan profunda, tiene una buena razón señal-ruido para aislar los momentos de la cirugía, hay una poca variabilidad con la posición y me da datos continuos en tiempo real, pero puede estar asociado a algunos valores erróneos, sobre todo en pacientes con alteraciones de base, uso de marcapasos, insuficiencia aórtica o tricuspidia, alteraciones en la aorta torácica o cortocircuitos intracardíacos. Para la validación de esta técnica, entonces también tenemos distintos estudios. Inicialmente se comenzó a estudiar más o menos en 2007-2008 y estos dos estudios prospectivos lo que hicieron fue medir el gasto cardíaco por termodilución y simultáneamente medirlo a través de esta bioreactancia. Se concluye entonces que tiene una exactitud, precisión y capacidad de respuesta que son aceptables, y en el otro estudio que hay una correlación aceptable con esa técnica de termodilución. También se ha comparado en escenarios de pediatría, sobre todo en neonatos, y no se ha encontrado que esta técnica sea intercambiable con la ecografía como gold estándar, y en maternas sí se ha encontrado buena concordancia con la ecografía. Entonces tenemos que en general la bioreactancia ha tenido una buena validación. Ya para verla actuar en escenarios clínicos un poco más críticos, tenemos estos tres estudios un poco más recientes de 2020 a 2021, donde teníamos pacientes con una insuficiencia cardíaca que eran candidatos a trasplante, pacientes en UCI por shock cardiogénico y pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de bypass coronario sin circulación extracorpórea. Se encontró entonces un rendimiento regular del gasto cardíaco para los pacientes candidatos a trasplante si la medición es comparable. Para los pacientes en shock cardiogénico puede que no sea un método tan fiable, eso por un R de 2.75, y que ha tenido confiabilidad limitada también en esos escenarios de cirugía de bypass coronario. Entonces, en los escenarios clínicos de pronto la aplicación no es tan buena. Y ya cuando queremos mirar puntualmente la aplicación clínica, entonces tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis donde se hizo la búsqueda en las bases de datos que ven en pantalla. En total para este desenlace se incluyeron 10 estudios y 371 pacientes y se midió el sesgo medio, el porcentaje de error y la heterogeneidad de los resultados. Se encuentra entonces que tenemos un sesgo o un error medio que es de menos 0.22, pero con un intervalo de confianza supremamente alto que no permite estimar este método como confiable. Ese intervalo de confianza entonces además lo evaluamos en el contexto de una heterogeneidad bastante importante en los resultados de los estudios. Entonces la bioreactancia no es realmente intercambiable con la termodilución según el resultado de este estudio, aunque los estudios que incluye son un poco más viejitos. Para aplicación clínica puntual, entonces adicionalmente tenemos este ensayo clínico pragmático con 142 pacientes que iban a ser sometidos a cirugía abdominal mayor. Se dividió los pacientes en un grupo que se les administraba líquidos y vasoactivos según la clínica y unos pacientes a los que se les hacía la administración a través del índice cardíaco calculado por la bioreactancia. Se encontró entonces que la administración de líquidos fue realmente similar, varió un poco en la administración de coloides y de glóbulos rojos, se administraron más vasoactivos a los pacientes con NICOM y se hicieron menos reintervenciones en estos pacientes, pero no hubo diferencias en cuanto a complicaciones, estancia ni mortalidad. Entonces, ese protocolo hemodinámico basado en la bioreactancia no se asoció con disminución de complicaciones postoperatorias ni estancia hospitalaria. Entonces, a la hora de aplicar la técnica de monitoría también se queda corta porque no me disminuye desenlaces tan importantes en los pacientes. Entonces, puntos claves hasta esta parte. Dadas las ventajas de la monitoría invasiva del gasto cardíaco, las desventajas, perdón, se han intentado adoptar distintas metodologías no invasivas para guiar esa fluidoterapia dirigida por metas que se ha hecho tan importante actualmente.
Los métodos de impedancia transtraqueal y de bioreactancia tienen una validación aceptable en comparación con el gasto cardíaco medido por termodilución, eso en algunos escenarios, pero la aplicación clínica de estas tecnologías hasta ahora es limitada porque no hay estudios que demuestren mejoría en desenlaces clínicos importantes para los pacientes. Vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre monitoría de la nocicepción. Esta monitoría de la nocicepción se da a partir de el supuesto de que cuando vamos a dar anestesia general a un paciente tenemos objetivos de hipnosis, de analgesia y de la relajación neuromuscular. Con respecto a la relajación, vemos que desde 1970, esa década, se han desarrollado distintas técnicas de monitorización y actualmente se sugiere realizar una cuantificación del TOF a todos los pacientes que vayan a ser sometidos a relajación neuromuscular. Adicionalmente, para la hipnosis, desde la década de los 90 se viene hablando del BIS y se ha desarrollado mucha tecnología. De hecho, hay charlas disponibles en la plataforma de monitoría de la profundidad anestésica, pero cuando hablamos de analgesia, de pronto la monitoría se ha quedado un poco más corta y se ha desarrollado sobre todo en los últimos años. Eso a partir del concepto importante de que la definición de dolor es un poco compleja. Este se define como una experiencia sensorial y emocional desagradable que está asociada con un daño tisular que es real o potencial. Como la definición de dolor es tan compleja, entonces se ha tratado de hacer monitoría precisamente de la nocicepción, que es el proceso neuronal mediante el cual se codifican los estímulos que son potencialmente dañinos. Entonces vemos cómo esta le quita la experiencia sensorial de manera subjetiva y permite de pronto ser una definición un poco más medible. Aún así, tenemos el hecho de que hay una asociación importante de dolor con morbilidad, con estancia hospitalaria e incluso con aumento de mortalidad asociado a esa morbilidad, que la monitoría del dolor o de la nocicepción nos permite ajustar el uso de opioides, teniendo en cuenta que el uso de altas dosis de opioides se puede ver asociado a efectos adversos conocidos como depresión respiratoria, entre otros, y la suboptimización de la analgesia se puede ver asociado a estos desenlaces malucos que relacionamos con dolor. El manejo óptimo del dolor agudo posquirúrgico se ha convertido entonces en un componente clave de esos programas ERAS o programas de recuperación mejorada de los pacientes. Y la sensibilidad de las tecnologías que se basan en la medición de una sola variable como la frecuencia cardíaca o la presión arterial realmente es muy baja y muy limitada. Entonces, lo que se ha propuesto en el tiempo es combinar varios parámetros para reflejar mejor esa naturaleza compleja del dolor y de la nocicepción puntualmente. Dentro de esas combinaciones de variables que se han desarrollado, hoy les traigo el índice de nocicepción. Eso se hace a partir de un dispositivo de monitoreo del dolor o PMD-200 que fue desarrollado por Medasense en Israel. Y lo que se hace es entonces la monitoría a través de un monitor. Ese monitor está conectado a un dispositivo que se adapta, se coloca en el dedo, que tiene 4 sensores distintos. Un sensor de acelerometría, la respuesta de la conductancia de la piel, fotopretismografía y mide adicionalmente la temperatura. Teniendo esos 4 sensores en cuenta, eso se pasa por un sistema de inteligencia artificial que va a tener en cuenta todas esas variables y que finalmente con un algoritmo de funcionamiento que no está tan claro, algo similar a lo que pasa con el BIS, entonces nos va a arrojar un puntaje en una escala que va de 0 a 100. Ese puntaje en esa escala de 0 a 100 nos permite tomar decisiones por una parte, porque podemos tener 0 como nada de dolor y 100 como un dolor extremo en el paciente, pero adicionalmente podemos medir cómo es la nocicepción basal en el paciente y tenerla en cuenta para hacer una calibración de la administración de opioides. Esta técnica viene con mucho apogeo en los últimos años y los estudios que se han realizado al respecto son crecientes. Tiene las ventajas de que no es invasiva, de que integra distintas variables, tiene una adecuada validación y permite hacer una analgesia personalizada. La desventaja grande es que hay una ausencia de un estándar de oro con respecto a nocicepción que permita compararlo de manera un poco más fehaciente. Este índice de nocicepción entonces
se ha descrito y se ha tratado de analizar en distintos estudios. Esto es una revisión sistemática de la literatura que no pudo convertirse en metaanálisis, donde se tuvieron en cuenta para el índice de nocicepción 6 estudios y 234 pacientes. Vemos que los estudios son principalmente de Israel y Canadá, donde más se usa este tipo de tecnología, y que se han realizado en cirugía electiva, pero también en distintos modelos quirúrgicos y en pacientes que van desde ASA 1 hasta ASA 3. La comparación ha sido entonces los momentos de estímulo nociceptivo y tiempo sin estímulo nociceptivo. Y lo que se ha encontrado es una adecuada detección de los tiempos o de esos estímulos nociceptivos con un área bajo la curva buena de 0.9, y eso con una mejor discriminación que la que puede dar la frecuencia cardíaca o la presión arterial. El valor límite de clasificación de esos estímulos nociceptivos ha estado alrededor de 10 a 15 en los distintos estudios, con una sensibilidad y especificidad que son buenas, y hay adicionalmente una correlación negativa con un rendimiento moderado con la dosis de opioides. A mayor índice de nocicepción, pues se ha asociado con menos administración de opioides y viceversa. Entonces, con respecto a validación, tenemos que este índice de nocicepción ha tenido buen rendimiento. Ya puntualmente en escenarios clínicos hay estudios recientes de 2021 y 2022 donde se ha querido ver su rendimiento en pacientes en UCI y en pacientes con dolor regional complejo previo, y se ha encontrado un buen rendimiento porque ese índice pudo discriminar entre los procedimientos nociceptivos y no nociceptivos, y adicionalmente se asoció de manera muy precisa con el autoinforme de dolor que brindaban los pacientes para el caso de la UCI. Para el caso de dolor crónico, entonces ese índice se asoció con una evaluación objetiva del dolor agudo en esos pacientes con el antecedente. Es decir, si se hacía un estímulo doloroso, se reportaba y había una buena concordancia, pero para el dolor basal, dolor en reposo de los pacientes con dolor crónico, realmente no hubo una buena asociación. Eso obviamente con la carga de definición de dolor crónico, donde los pacientes probablemente no van a tener a largo plazo variabilidad de las cosas que mide este índice. Los escenarios clínicos, entonces, se ha encontrado un buen rendimiento. Con respecto al uso actual de esta técnica, les voy a mostrar algunos pantallazos de un video del doctor que cito en la parte inferior, que es uno de los autores principales con respecto a evidencia de este índice de nocicepción. Tenemos entonces que dentro de un monitor de anestesia general, él considera implementar adicionalmente u observar adicionalmente ese índice de nocicepción. Para este caso se usó en modelo de cirugía laparoscópica y vemos cómo el índice va variando en los momentos quirúrgicos, en la primera inserción, en la inserción del primer trocar, en la insuflación con CO2 del abdomen del paciente vemos cómo el índice de nocicepción aumenta de manera significativa. En ese momento para ese paciente se inició una bolo de remifentanil a través de una bomba, y posteriormente se hace la inserción de un segundo trocar, es decir, otro estímulo nociceptivo para el paciente. Pero vemos cómo en el tiempo, a través de la administración de un segundo bolo de remifentanil, en solo un minuto comienza a disminuir de manera significativa ese índice nociceptivo. Y es así como a los 5 minutos el índice de nocicepción está en 1, lo que se podría asociar con un bajo porcentaje de dolor en ese paciente. También ayuda con la toma de decisiones. Vemos en este paciente cómo había una elevación de la presión arterial, pero aún así el índice de nocicepción es bajo, con un resultado de 1. Entonces lo que se hizo en ese paciente fue la administración de un bloqueador de los canales de calcio y no un aumento de la dosis de opioides. Posteriormente a eso se logra una disminución de la presión arterial con un índice de nocicepción que aún así persiste siendo bajo. También con respecto a la toma de decisiones, vemos que en algunos momentos de la cirugía vamos a tener un estímulo doloroso o nociceptivo mucho más alto, y ese estímulo puede estar relacionado con el índice de nocicepción elevado, pero cuando esa elevación es por corto tiempo, realmente no se necesita la administración de analgésicos adicionales. Entonces es un método que, además de estar validado, de tener buen rendimiento en algunos escenarios clínicos complejos, se usa de manera actual en varias partes. Este uso es puntualmente en Canadá. Ese mismo autor propone entonces un algoritmo para ajustar la conducta con el índice de nocicepción.
Después de que los pacientes ingresan al quirófano, se les hace su canalización de un acceso intravenoso, se premedican. Se debe poner no solamente la monitoría básica, sino que él propone adicionalmente usar el BIS y el PMD 200. Se administra, en caso de que esté indicado, una analgesia regional y posteriormente se hace la inducción de anestesia general de ese paciente. Primero se tiene como meta un ajuste de la profundidad anestésica con un BIS entre 40 y 60 y posteriormente, lograda esa meta, se hace un ajuste del índice de nocicepción. Si está entre rangos de 10 a 25 podría ser considerado de manera aceptable, pero si está por debajo de 10 por más de un minuto, probablemente lo que se sugerirá será disminuir la infusión de opioides y esperar a la acción de esa disminución. Si está por encima de 25 por más de un minuto también, se debe aumentar la infusión de opioide o administrar un bol. A partir de ese algoritmo propuesto por ellos, se está desarrollando en este momento un ensayo clínico que es el Cinnamon Trial, donde se está midiendo ese desenlace o esa efectividad en desenlaces clínicos que puede tener la aplicación de este algoritmo. Puntos claves de esta parte, entonces, la monitoría de la nocicepción permite una administración de opioides de manera individualizada. Esta está asociada con tiempos de recuperación reducidas y con mayor comodidad del paciente. Dado que la definición del dolor incluye parámetros que son subjetivos, no existe durante la anestesia general un estándar de oro para evaluar su presencia. Y sí podemos evaluar la presencia de nocicepción en aquellos momentos que se consideran quirúrgicamente dolorosos o, por ejemplo, en el momento de la intubación, lo que ha permitido realizar los estudios. La monitoría de la nocicepción con el índice de nocicepción es entonces superior al uso de variables fisiológicas que están individualizadas y se ha validado en múltiples escenarios para distinguir entre estímulos nociceptivos y no nociceptivos con un buen rendimiento. Finalmente, algo pequeño sobre aplicación de tecnologías. Para esta parte tenemos que el 17% de los pacientes que son sometidos a cirugía presentan algunas complicaciones. De esos, los que van a tener un aumento en la morbilidad son sobre todo los pacientes ASA 3 o sometidos a cirugía mayor. Pero ojo acá que hasta un 2.8 de los pacientes que desarrollan una complicación posoperatoria fallecen antes del alta hospitalaria. Entonces es una mortalidad no despreciable. Es aquí donde se hace importante la preoptimización de los pacientes en el preoperatorio o prehabilitación también se conoce, y adicionalmente el seguimiento de los pacientes más allá del quirófano para permitir una detección temprana del deterioro clínico y la intervención oportuna al respecto. En ese sentido, entonces, se han desarrollado algunas tecnologías. La primera que les voy a presentar son las aplicaciones móviles y los mensajes de texto que han sido evaluados de manera amplia. Por ejemplo, esta es una evaluación de la ASA, donde se hizo una revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, donde se ha confirmado que las aplicaciones digitales y los mensajes de texto pueden ayudar a disminuir el peso corporal en los pacientes, a controlar de manera más efectiva la hipertensión, a mejorar el control glicémico, a aumentar la actividad física y han ayudado también en el abandono del hábito tabáquico. Esto sobre todo en la parte aplicable pues para nuestro medio, en la parte de prehabilitación antes de cirugía y de recuperación funcional en los meses posteriores. El efecto a largo plazo de estas aplicaciones no ha sido tan bueno, pero como lo estamos aplicando en este contexto perioperatorio, de pronto es el mejor contexto donde se puede usar porque no va a ser tan importante el efecto medido en tiempo durante años. La segunda tecnología que les traigo son las soluciones en monitoría para el deterioro respiratorio. Entonces tenemos que esas muertes que sean asociadas al perioperatorio, algunas son asociadas al uso de opioides y por ende son prevenibles. Esas muertes prevenibles se han tratado de disminuir con monitoría de la saturación arterial, del CO2 expirado, pero adicionalmente se han tratado de medir sonidos respiratorios con sensores acústicos y la ventilación minuto a través de esas técnicas de impedancia torácica que no ha tenido buen rendimiento para gasto cardíaco, pero sí para medición de la ventilación.
Se han desarrollado entonces distintas tecnologías. Una de ellas ha demostrado la disminución de los eventos de rescate y disminución del 48% de los ingresos a UCI en el estudio que se reporta, pero realmente todavía hay una brecha amplia de conocimiento de si esas tecnologías de bioimpedancia, de la implementación de un medidor de CO2 en las cánulas nasales o de electrodos que sean un poco más estables, por ejemplo, la colocación no solamente en el dedo, sino también en el cuello. Realmente faltan muchos estudios para confirmar que esas tecnologías sean usables de manera rutinaria. Otra de las tecnologías son entonces los sensores portátiles inalámbricos, que lo que nos brindan es una oportunidad de monitorear la función cardiorrespiratoria de los pacientes ambulatorios. Estas tecnologías están aprobadas por la FDA, pero están aún en espera de estudios independientes para confirmar la precisión y eficacia, además la utilidad clínica y la rentabilidad realmente de hacer la implementación de este tipo de dispositivos, por ejemplo, en el posoperatorio de pacientes de cirugía ambulatoria, que no pueden tener una vigilancia de un equipo médico de manera tan regular. Es importante para estas tecnologías, primero, que haya un software de filtrado de artefactos donde se aíslen señales externas y que, a pesar de estas tecnologías, tiene que haber intrínsecamente una relación médico-paciente. Del otro lado, quien recibe el resultado de esa monitoría, de todas maneras, es un médico o un personal entrenado para actuar y para poder dirigir al paciente en caso de una alteración, porque como vimos no sirve de nada la monitoría pues si no tomamos la conducta respectiva. Y finalmente también se han tratado de desarrollar tecnologías en toma de decisiones, eso con respecto a las pantallas, a las alarmas, relacionados con la cognición del anestesiólogo que las evalúa. Entonces, para las alarmas tenemos que son parte esencial del monitor, que los estándares básicos de la ASA lo incluyen y que debe haber un sistema de alarma inteligente y adaptado para cada tipo de paciente. Entonces, antes de cada cirugía se deberían evaluar esos parámetros. Adicionalmente, que la capacidad cognitiva y el mecanismo de procesamiento del anestesiólogo va a ser distinto. Entonces, ese ajuste de las alarmas no solo debería ser al paciente, sino al anestesiólogo que los está evaluando. En ese mismo sentido, además de las alarmas, se han tratado de facilitar las cosas para el anestesiólogo, eso a través, por ejemplo, de desarrollos de índices de bienestar, donde dan puntuación también de 0 a 100, y uno sabe a través de esa puntuación que también puede estar el paciente en sus distintas esferas en el perioperatorio, y posteriormente ir a ver qué puede estar causando que el bienestar no sea tan bueno. También se han propuesto mapas de calor con respecto a cada uno de los variables fisiológicas para poder que el anestesiólogo detecte de una manera más fácil las alteraciones, pero en resumen, para esa detección necesitamos un compromiso del personal que brinda este servicio, de los anestesiólogos, para que la monitoría realmente se pueda aplicar. Finalmente, entonces, los dejo con unas conclusiones. Incluso con la aplicación de tecnologías para mejorar y desarrollar nuevos equipos, es necesario el anestesiólogo para interpretar esos hallazgos. Segundo, que un monitor tiene cabida si detecta de forma temprana una alteración que tiene un tratamiento disponible y efectivo, si voy a tomar una conducta al respecto. Si no, no me sirve de nada monitorizar esa variable. Tercero, que la monitoría no invasiva del gasto cardíaco se puede comparar en algunos escenarios con el estándar de oro, que es la termodilución a través del catéter de Swan-Ganz, pero que su aplicación en la parte clínica realmente se ha quedado bastante limitada, entonces actualmente no se recomienda. La cuarta conclusión es que ese índice de nocicepción permite realizar una buena aproximación a la nocicepción y se podría usar para individualizar la administración de opioides. Y finalmente, que las tecnologías emergentes tienen un buen potencial para ayudar a los cuidadores, en este caso a los anestesiólogos, a mejorar la calidad de la atención perioperatoria. En este código QR les dejo entonces la bibliografía que usé para la charla y abrimos el espacio para inicialmente el doctor Fabián, y no sé si algún otro de los participantes tenga algún comentario o alguna duda. Valeria, muy buena charla, buena revisión del tema. Esta es una
Son temas bastante difíciles en una charla que yo muchas veces llamo más informativa que formativa, por el hecho de que se está revisando, porque como ustedes se dan cuenta, cada día, cada año salen muchos tipos de dispositivos, nuevas tecnologías que tienen como objetivo mejorar justamente lo que es la monitoría y la vigilancia periperatoria del paciente. Sin embargo, como ustedes se dieron cuenta a lo largo de la charla, la gran mayoría de las tecnologías que aún nosotros consideramos que pueden estar llegando a la cúspide, lo que puede ser llamarse una técnica innovadora, muchas veces se quedan aun cuando ya tienen una fase preclínica hecha, una fase clínica ya más o menos estructurada, que demuestran que pueden ser dispositivos, tecnologías eficientes. Cuando llegan a la parte de mercadeo, de implementación de manera real en la clínica, ahí es donde la gran mayoría de los dispositivos, tecnologías empiezan a ataquear, empiezan a mostrar sus deficiencias. Y puede que no sean deficiencias intrínsecas a los dispositivos, sino a la forma como se venden los dispositivos. Y eso lo hemos visto en múltiples tecnologías. De pronto las que más tienen o tenemos nosotros en la memoria son los mismos dispositivos de vigilancia cardiovascular, como lo mostró Valeria. Muchos de los dispositivos que hasta hace no mucho se consideran innovadores, que han tenido una penetración en el mercado relativamente buena, cuando los evaluamos qué tan eficientes, ya no eficaces, sino eficientes son para el monitoreo intraoperatorio, muchos de ellos no solamente demuestran que son inadecuados, sino que no son comparables con otras tecnologías que ya han superado la prueba de tiempo, como son Sangas, cardiografía angiopática, y pasa con el resto de tecnología. Entonces, por eso este tipo de charlas se vuelven un poco difíciles a la hora de implementar esas tecnologías, porque no solamente carecemos muchas veces de ellas, sino que aún teniéndolas, encontramos que no son tan eficientes como muchas veces nos lo pintan los estudios. Sin embargo, aquí se intentó hacer un ejercicio mostrando qué es lo que hay en este momento desde la evidencia que ha mostrado desde el punto de vista de eficacia, qué es bueno y que eventualmente puedan tener alguna utilidad clínica. No sé si alguno de los asistentes tenga una pregunta, algún comentario al respecto. El profe ya creo que alzó la mano. Bueno, Valeria, para felicitarte, un tema, como ya lo dijo Fabián, difícil de abordar, pero lo hiciste bien. Muchas gracias, profe. El doctor... Profe María. Bueno, agradezco muchísimo la planeación del servicio por este tema de hoy. Me parece excelente por muchas razones que voy a tratar de exponer a continuación. Entonces, primero, la reflexión sobre la generación de nuevas tecnologías en salud. Esto es muy importante y nos atañe a nosotros como anestesiólogos, porque debemos entender que parte de esto nosotros lo heredamos de la regulación que existe pues, en Norteamérica con respecto a la generación de nuevos medicamentos y dispositivos. Específicamente de medicamentos está muy regulado, muy centrado, y aún así se genera ese fenómeno que mencionó el profesor Fabián de medicamentos que en las fases preclínicas o clínicas iniciales cuentan con una muy buena eficacia, pero cuando ya se van a la parte pragmática y social y del uso en el escenario, ya no lo son. Nos ha pasado como por ejemplo con la proteína C reactiva en sepsis, por dar un ejemplo. Ese está muy regulado. Ese mercado de medicamentos tiene que tener fases, y son las famosas fases de los ensayos clínicos que nosotros estudiamos, y ese mercado realmente es difícil que un producto termine saliendo realmente a la práctica clínica porque pasan muchos pasos. En dispositivos no es igual. En dispositivos ya usted mencionó las 5 fases, pero muchas de ellas las terminan haciendo con similitudes en pacientes sanos con una variable fisiológica. Esa razón es la que hace que cuando, y es lo que más se le ha criticado a la monitoría no invasiva de gasto cardíaco, que se calibra muy bien
se calibra muy bien en paciente sano, pero que cuando ya se le usa al paciente enfermo, al paciente anciano, ¿cómo será esa resistencia a la energía en una aorta de 90 años? Tal vez no es igual a cómo la calibraron en una aorta de 20 años. Y pasa este fenómeno que ustedes lo han mencionado, de que no hay la misma eficacia en el escenario clínico. Entonces, lo primero, ojo que las tecnologías no tienen, sobre todo los dispositivos, el mismas fases rigurosas de desarrollo que si lo tienen los medicamentos. Por mil y un razones, en parte nosotros heredamos eso. Es muy importante tenerlo presente porque afecta a desenlaces clínicos a largo plazo. Hay un documental muy interesante en Netflix sobre prótesis de cadera y su relación con deterioro neurológico, para que de pronto lo vean, muy reciente, de hace finales del 2020, para que vean este tema, este problema. Entonces, lo primero, generación de nuevas tecnologías, bacanísimo la reflexión que hacen, en especial el tema de la eficacia en la práctica. Y lo segundo, que es, yo creo que una de las, usted lo dijo en la primera y lo dijo en la última diapositiva, que creo que es la reflexión más grande de esto, y es que, y muchos pacientes me han escuchado esto, el mejor monitor realmente es usted. Es decir, todos estos diseños tecnológicos de nocicepción, de monitoría de la profundidad, de monitoría continua de la relajación neuromuscular, están enfocados en que haya un cuidador primario en eso tan grande que es una anestesia, ya sea neuroaxial, regional o general. Y eso no funciona si usted no está ahí presente todo el tiempo en el acto quirúrgico. Yo sí los invito a todos los participantes y a los residentes a que reflexionemos sobre nuestra práctica profesional. Las alarmas adaptativas terminan siendo alarmas apagadas, y eso sí me parece que es la reflexión más grande que da esta charla, porque es un fenómeno que se ve, y de hecho como la anestesia es tan segura, tan altamente eficaz, entonces es muy triste ver un anestesiólogo fuera de quirófano que porque es un bloqueo, que porque eso es eficaz, que no pasa nada, cuando realmente la mejor monitoría es estar usted frente al paciente. Muchas gracias por la actividad. Muchas gracias a usted, profe, por la reflexión. El micrófono queda abierto, no sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Adelante, profe Héctor. No, yo te quería felicitar, el tema fue retante, muy interesante, me quería referir básicamente en el aspecto cardiovascular de monitoría, que me parece pues que es un tema de interés y que ahí quedan cosas por decir. Creo que te detuviste como en lo aparentemente nuevo, que es lo de biorreactancia y bioimpedancia. Realmente esto pues no tiene características nuevas, sino quizás algunos arreglos que han hecho las compañías tratando como de modificar precisamente resultados no óptimos anteriores de desempeño en ciertos subgrupos de pacientes. Entonces, mira que a la hora de revisar como los resultados de los trabajos independientes, yo creo que estamos todavía muy a la expectativa que va a ocurrir con esas tecnologías. Son muy promisorias y atractivas porque son de verdad muy invasivas, y eso lo hace, digamos, tener un margen de espera importante y darles como, digamos eso, como la posibilidad de que se sedimenten, pero hasta ahora lo que tenemos es, yo diría que apenas primordios y no muy esperanzadores de que por lo menos en el aspecto del gasto cardíaco vaya a ser una solución como importante, que nos vayan a dar como una mano importante en el cuidado en especial de los pacientes más críticos, porque si revisa como nos mostró Valeria, precisamente son los pacientes más enfermos donde el desempeño se empobrece de estas tecnologías. Entonces eso empieza a ser decepcionante porque eso es como un déjà vu con otras tecnologías que les ha ocurrido exactamente lo mismo, que en la medida que se van enfrentando a los pacientes más graves, que es donde necesitamos precisamente la tecnología, ahí es donde empiezan a fallar y los resultados se empobrecen y se alejan del estándar de oro. Entonces hay que mirar con cuidado. Me refiero pues en este aspecto que es como el de mi mayor interés y probablemente donde tengo más experiencia, que hay que, digamos, estar expectantes, yo insisto, dar un margen de espera, pero lo que tenemos hasta ahora
yo les diría, pues en eso ya es una opinión personal, que no ofrecen una ventaja, que no están realmente a la altura del estándar y que realmente cuando tengan un paciente enfrente con una patología cardiovascular o con una, como digamos, una sospecha de inestabilidad severa, no es la tecnología a la que deberían de echar mano. Todavía deben de quedarse con el estándar, bien sea la termodilución combinada con el perfil de la curva, o la eco, que sin duda sí se está, digamos, posicionando en una medida importante en la medida con los nuevos protocolos de cuidados en pacientes críticos y en el ámbito de anestesia. Entonces, esto nos hace pensar de que realmente sí tenemos que ser críticos, sí tenemos que estar cuidando y expectantes, pero sí con una mirada como de realmente asentar como las tecnologías en el punto donde están realmente. Y de nuevo, gracias Valeria, muy bueno el trabajo y muy interesante como la aproximación. Profe, muchas gracias. Yo estoy completamente de acuerdo. Los resultados realmente de estas nuevas tecnologías se han quedado cortos en los pacientes graves, que son a la hora de la verdad los pacientes de interés. Entonces, por ahora quedarnos con el estándar de oro. También había levantado la mano el doctor Antonio Aparicio. Adelante, profe. Hola, Vale. Muy buena charla, muy bacana, muy bien llevada. Una cosita con lo de dolor. Yo creo que el dolor es como tú lo mostraste claramente, es objetivo y subjetivo a la vez. Y eso lo vuelve demasiado complejo de analizar. Pero yo creo que más que analizar, lo que necesita el dolor es tener sensibilidad. Y tener sensibilidad no solo para percibirlo en el paciente, para creerle al paciente cuando tiene dolor, sino para actuar en consonancia con eso que tiene el paciente y con lo que tú percibes de tu paciente. Entonces, aunque el dolor es una experiencia mezclada entre el anestesiólogo y el paciente, lo que te refiere. Por esa razón, la nocicepción, que es la parte solo de conducción del dolor y de la sensación de cómo el cerebro siente ese dolor, va a ser muy difícil de evaluar en el futuro reciente o en el futuro próximo. Y creo que seguirá siendo, como dijo el profe Mario, ser anestesiólogo, estar al lado de tu paciente, creerle a tu paciente y actuar en consonancia de eso, y muchas veces ese dolor es solo el apoyo de qué tienes, qué te pasa, porque te sigue doliendo, mira que te he colocado mucho medicamento y sigues con dolor. Probablemente ese paciente tiene una sensación subjetiva de dolor que se puede solucionar con otras intervenciones no farmacológicas. No tengo nada más que decir. De acuerdo, profe, muchas gracias por esa reflexión. En el chat, el profe Juan Carlos Villas nos comparte un link de un artículo donde se propone realizar una evaluación juiciosa del proceso para evaluar las tecnologías en salud, por si lo quieren revisar. Muchas gracias, profe. No sé si tienen alguna otra participación o duda, si no, daríamos por cerrada la actividad.